buenas, Roberto Español, y bienvenido a Publishers Weekly en español. Muy buenos días, ¿qué tal? Tenemos la misma coletilla en la publicación que en tu apellido, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues a mí me gusta empezar por el principio, no valga redundancia. Entonces, ¿de qué nos dirías que va El legado del pintor, tu libro? Bueno, El legado del pintor es un thriller que tiene una parte policíaca, una parte de investigación criminal y tiene otra parte que es bueno, que es la parte que tiene referenciada a la parte más oscura del mundo del arte. Bueno, es un misterio familiar en el que un nuevo personaje entra en escena dentro de la familia en un momento crítico. Y bueno, a partir de ese momento se empiezan a desencadenar una serie de sucesos que van llevando al lector hacia una lectura paralela que tiene que ver con la evolución de los propios personajes desde el punto de vista de la trama pictórica y, por otro lado, la investigación que están llevando a cabo los personajes principales, los policías, los investigadores, que están intentando encontrar pues quién se esconde detrás de los asesinatos de un conjunto de personas que, bueno, pues que habitualmente no suelen ser el foco de investigación de la policía. Y Roberto, ¿esta mezcolanza de géneros ha sido estudiada o ha surgido así cuando ibas escribiendo? No. Este libro es el resultado de 6 años de trabajo. Yo soy hijo del pintor Antonio Español Blasco, que bueno, es un pintor de reconocido prestigio a nivel, yo diría que ya mundial. Conozco muy bien los entresijos del mundo del arte, conozco bien cómo funcionan las galerías, conozco muy bien la promoción de los artistas, conozco cómo funciona el mundo de la pintura y de lo que hay detrás. Y después de muchos años viendo pues muchas fuentes de inspiración que resultan bastante interesantes y teniendo en cuenta que parte de la biografía del protagonista guarda bastantes semejanzas con la de mi padre, pues decidí crear una historia ficticia, por supuesto, porque mi padre no mata a nadie, eh, una historia ficticia basada pues esto, en los crímenes que podrían existir detrás de, bueno, de un proceso de creación pictórica que puede prolongarse durante muchos años y deriva en una sucesión de obras con unas características muy concretas. Ya ha ocurrido a lo largo de la historia, ¿eh? Ha ocurrido en algunos casos. Y Roberto, ¿qué dirías que diferencia tu obra de otras parecidas o que tenga el arte como trasfondo? Quizás que tu conocimiento es más profundo. Sí, eso por un lado. Primero porque estoy pisando terreno seguro, lo conozco, sé de lo que hablo. Y luego, por otro lado, yo hasta que cuando decidí empezar a escribir esta novela en el 2016, más o menos, empecé con los primeros capítulos y a crear la estructura del libro, hasta entonces yo no había visto ninguna novela que se le pareciera. He visto novelas, he leído mucho sobre el género, pero hasta donde yo sé, insisto, no conozco todas las novelas que hay en el mundo, pero no he conocido nunca ningún thriller que trate sobre este tema y que al mismo tiempo incorpore unos personajes tan variopintos, porque por un lado tenemos al investigador, al subinspector Ferreira, que es un paria dentro del cuerpo, a la inspectora Verdasco, que es un personaje también con unas características muy peculiares, y luego, por supuesto, yo hasta donde he leído, insisto, no he visto nunca ninguna novela que trate el tema de los pintores que teniendo talento no llegan a ser promocionados o no llegan a tener el reconocimiento que merecen precisamente porque no han tenido la suerte de tener un mentor. Y en este libro, precisamente, tal vez tu mentor no sea el más adecuado. Es un...
Es una cosa bastante irónica, pero bueno, ¿hasta dónde llegarías tú? ¿Hasta qué punto serías capaz de vender tu alma al diablo con tal de obtener el reconocimiento que llevas toda la vida buscando? Y Roberto, hablando de los personajes, que me consta que están muy bien trazados, ¿te inspiras en personas de tu entorno o de otros libros o te los inventas o 50 y 50? ¿Cómo suele? Pues mira, en realidad el escritor que te diga que en el mundo de la literatura él ha creado algo nuevo, te está mintiendo. Eso es imposible. Bueno, y casi en Todos, el arte en general, eso ¿verdad? es imposible, incluso en la música, en el El cine. cine. Ujú. Todos los directores de cine, los escritores, los compositores, todos tenemos una influencia. A mí me gusta mucho la novela negra, me gusta mucho el thriller, me gusta mucho al mismo tiempo también la novela fantástica y hay escritores que me han influido mucho, lógicamente. Eh, entonces, habrá cosas, lógicamente, que se habrán visto en otros libros. Hay docenas o centenares de obras en las cuales, lógicamente, habrá pues, pues una pareja de investigadores, incluso investigadores que son de género masculino y femenino al mismo tiempo, por un lado y por otro, que ya existen en otro tipo que ya existen en la novela policíaca. Lo que digamos que aporta a mi novela, o yo creo que está aportando, es la visión desde el punto de vista de alguien que en el mundo del arte no tiene ninguna relación con el mundo policial y que se ve forzado por las circunstancias a meterse en una investigación. Creo que podría ser bastante más novedoso, porque, insisto, yo no lo he llegado a leer en ninguna otra novela. Entonces, para cualquier lector que se ponga en la piel del personaje protagonista, te va a plantear muchas dudas, te va a generar te va a hacer que te preguntes a ti mismo qué habrías hecho tú en esa situación. Porque no es fácil, la respuesta no es sencilla. ¿Eh? Aunque tengas claro, aunque parezca que las cosas están claras, no es fácil. Y luego además es que no es, y luego encima además resulta que las cosas no son lo que parecían. Y Roberto, ¿el libro es potencialmente adaptable a formato serie o película? Sí, en- no ahora que está tan en auge las plataformas. ¿Tú ha sido también voluntario o ha surgido así? no, ¿O es una narrativa estimulante? a ver, en realidad hoy en día casi todas las novelas de thriller o la novela negra es cuando la escribes. Antes te comentaba que es muy habitual que tengas influencias de novelas anteriores. Eso nos pasa a todos los escritores, a todos. Me da igual que hablemos de Stephen King o que hablemos de Andrzej Sapkowski. Da igual, todos nos pasa. Incluso Martin, que está tan en boga, pues bueno, pues Martin también tiene influencias que él ha reconocido literarias de otros autores. Bueno, pues no solamente las influencias literarias definen la forma en la que escribes y la forma en la que trazas la historia, también las influencias cinéfilas. Hay muchas películas de género noir, de género de policíaco, que han dejado mucho pozo en tu cabeza, por lo menos en mi caso. Y, y bueno, pues cuando yo escribo una novela, no puedo evitar, como le pasa, insisto, a la mayoría de los escritores, no puedo evitar visualizarla. Y cuando la estás visualizando, en realidad estás visualizando una película o estás viendo una serie. Ahora mismo se está haciendo la preproducción de mi novela anterior, del Cristal entre las cenizas, y la película comienza a ser rodada por la productora Sojosny. Entre octubre y noviembre comienzan las primeras grabaciones de la película, las primeras escenas. Entonces, yo ya tengo experiencia en el mundo del cine, es la primera adaptación de una novela mía al cine y, y no puedo evitar, porque además formo parte de la productora y porque soy vicepresidente, no puedo evitar visualizar la novela en formato película, es inevitable. Sí, es inherente a ti. Sí, ¿Y qué consejo le darías a una persona que quiere escribir un libro, que siente que tiene esa capacidad o ese talento y sin embargo le da inseguridad, ¿no? Porque muchas veces la gente que cree que tiene esa habilidad
se siente intimidado por decir, bueno, ¿cómo voy a estar en la librería con mis autores favoritos? ¿Cómo voy a estar en el mismo sitio web? ¿Qué le dirías a ese tipo de personas? Pues mira, primero que se rodeen de gente sincera. Eso es muy importante. Yo recuerdo, insisto, por citar a Martin, que es uno de los más, de los que más, los autores más famosos del momento. Martin dice que se rodea de muchos ángeles que le ayudan a combatir sus demonios. Me parece una frase fantástica porque el propio escritor no ve sus defectos o los ve cuando ya es tarde. Entonces tienes, lo primero, rodearte de personas que directamente te digan esta parte no aporta o esta forma en la que lo has escrito es mejorable. Eso, lógicamente, los primeros años yo empecé a escribir, pues siendo bastante joven, yo tengo casi 50 años, empecé siendo muy jovencito y a lo largo de mi vida he intentado rodearme de gente muy crítica. Cuanto más críticos, mejor. Eso te ayuda a mejorar. La crítica positiva siempre es muy beneficiosa para el escritor. Y de hecho yo hay cosas que en novelas anteriores que con mi visión actual de la literatura y con mi estilo actual cambiaría y mejoraría bastante. Eso por un lado. Y luego otro consejo que le doy al futuro escritor o al escritor que está intentando crear una novela es que tenga mucho cuidado con la trama. La trama es muy importante. Para mí, todo el mundo, pues obviamente se encariña de los personajes y además van de la mano. O sea, si no tienes unos buenos personajes, la trama se queda vacía. Y si la trama no existe, los personajes van perdidos, como en mitad del mar. Eso las dos cosas van juntas. Pero tienen que darse cuenta de una cosa. Lo que diferencia al buen escritor del mal escritor es que el mal escritor crea una trama y coloca a los personajes y los maneja como si fueran títeres. El buen escritor plantea una trama y deja que los personajes, a su voluntad, lleven la trama a donde los personajes tienen que llevarla. No los dirige, simplemente Sí, es es un espectador. el tópico de que los libros en gran parte se escriben solos, Se ¿no? Porque escriben cobran solos, vida. efectivamente. Efectivamente, sí, sí, es así. Yo cuando creo una trama y creo una estructura del libro y más o menos creo por dónde va a ir, digamos que hay un 50-60% de la estructura que la tienes ya casi segura, pero luego hay un 40-50% que se va modificando a medida que el personaje evoluciona. Y tienes que permitir que el personaje evolucione. Tienes que dejar que el personaje crezca, que se encuentre con callejones sin salida y que se encuentre con bifurcaciones complicadas, disyuntivas, en las cuales el personaje te pueda modificar una parte de la trama. Y le tienes que dejar que avance. Y entonces la novela se enriquece muchísimo. Y es muy bonito ver cómo el propio personaje que tú has creado se ha apoderado de ti. Eso es una cosa, como escritor, es una de las que más te enorgullecen y más te hacen crecer. Sí, además se nota por la manera en que lo cuentas. Y Roberto, ¿cómo está siendo tu experiencia con tu sello editorial? Con Caligrama, pues actualmente va muy bien. La verdad es que funcionan de una manera muy profesional. Era la primera vez que tomaba bueno, es la segunda vez en mi vida, pero digamos que ya desde que soy más o menos escritor ya profesional, era la primera vez que optaba por este tipo de editoriales. Esta está muy por encima, yo creo, del resto, no, bueno, por lo menos donde yo conozco, el tipo de correcciones y el tipo de gestión que hacen de tu obra. Hasta el momento no he visto ninguna pega y llevo trabajando con ellos ya unos cuantos meses y el resultado ha sido fantástico. Y luego además, a las 2 semanas de presentar mi obra, pues me otorgaron el galardón este de sello Talento, ¿no? talento y me pareció, pues oye, pues mira, esto no me lo esperaba, la verdad es que ese premio fue totalmente inesperado. A nadie le amarga un dulce, No, ¿verdad? hombre, por supuesto que no. ¿Y cómo te gustaría verte, Roberto, como autor en unos años? Porque sé que te sientes desarrollado en tu faceta profesional en otras cuestiones, ¿no? ¿Y cómo te gustaría verte también como autor en unos años? Tú que eres una persona, pues, proactiva y inteligente.
Cuéntame. Me gustaría que algunos de mis libros se convirtieran en libros de cabecera. Lógicamente, todo el mundo lo dice, salvo 4 escritores muy famosos, de esto no se puede vivir, es prácticamente imposible, a menos que seas muy, muy, muy famoso, que oye, nunca se sabe, ¿no? Puede ocurrir. Pero lo que sí me gustaría es, si me dieran a elegir entre ganar dinero y que los libros tuvieran un buen reconocimiento y que se tradujeran a otros idiomas, me quedo lógicamente con lo segundo. Para mí el reconocimiento es la parte más que más satisface al lector, perdón, al escritor. De largo, vamos, Bueno, es lo más importante. pues vas por el camino adecuado, vamos, te lo aseguro. Gracias. Pues Roberto, muchísimas gracias por atender a Publisher Weekly en español. Desde aquí recomendamos fervientemente El legado del pintor, que sabemos que merece muchísimo la pena y sabemos un poco de libros. Así que bueno, creo que nos deben de hacer caso. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a vosotros. Un abrazo muy grande.